At T-Mobile, our critical mission is providing unparalleled 5G coverage for when connectivity is mission critical. Introducing T-Priority, America's best 5G network experience for first responders, even in times of congestion. More capacity, faster speeds, better coverage. T-Priority from T-Mobile, built for tomorrow's emergencies, ready today. Discover more at t-priority.com. For qualifying organizations on eligible rate plans, coverage not available in some areas and may be impacted by emergencies. Support comes from ServiceNow. We're for people doing the creative work they actually want to do. That's why this ad was written and read by a real person and not AI. You know what people don't want to do? Boring, busy work. Now with AI agents built into the ServiceNow platform, you can automate millions of repetitive tasks in every corner of your business, IT, HR, and more, so your people can focus on the work that they want to do. That's putting AI agents to work for people. It's your turn. Visit servicenow.com. ¿Alguna vez te has preguntado cómo era el mundo antes de los 10 mandamientos? ¿Te has imaginado cómo era la vida de las personas antes de que Moisés recibiera las tablas sagradas en el monte Sinaí? ¿Cómo vivían sin un norte tan importante como son los 10 mandamientos para nuestra actual sociedad? ¿Cómo lograban organizar y dirigir sus vidas sin un referente como los 10 mandamientos de Dios? ¿Cuáles eran sus creencias, sus leyes y sus prácticas diarias? Prepárate, porque vamos a viajar en el tiempo y descubrir aspectos fascinantes de esa era, además de revelar misterios que hasta hoy son dudas frecuentes de teólogos e historiadores. Vamos a desentrañar cómo las grandes civilizaciones de esa época influían en los hebreos. Entenderemos cómo vivían los hebreos en Egipto, sus prácticas religiosas, sociales y cómo la poderosa cultura egipcia moldeaba su vida. Además, exploraremos las prácticas religiosas de los patriarcas, los sacrificios y altares que construían, y las alianzas que Dios estableció con ellos. Y claro, hablaremos sobre Moisés, el gran líder, y la emocionante historia del Éxodo. Descubrirás cómo el pueblo hebreo fue preparado para recibir las leyes divinas y qué significaban las leyes y costumbres antes de los 10 mandamientos. Mantente atento, porque lo que revelaremos aquí puede cambiar tu percepción sobre la historia bíblica. Si quieres entender mejor el trasfondo de los 10 mandamientos y cómo transformaron la vida de los hebreos, sigue viendo. Cada detalle cuenta una historia y no querrás perderte nada. Antes de comenzar, tengo una petición especial para ti. Si te gusta este tipo de contenido y quieres seguir explorando los misterios de la Biblia y su historia, dale me gusta ahora mismo, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Esto nos ayuda mucho a seguir trayéndote contenido de calidad. Y no olvides compartir este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan maravillarse con este tema. Entonces, vamos juntos a desentrañar los misterios del mundo antes de los 10 mandamientos. ¡Vamos! Para entender el mundo antes de los 10 mandamientos, necesitamos sumergirnos en el contexto histórico y cultural de las civilizaciones antiguas que coexistían con los hebreos. Vamos a explorar Egipto, Mesopotamia y Canaán, 3 pilares de la antigüedad, y cómo estas culturas influían en los hebreos. Egipto, una de las civilizaciones más antiguas y duraderas, emergió a lo largo del río Nilo alrededor del año 3200 a.C. Las crecidas regulares del Nilo proporcionaban suelos fértiles, permitiendo una agricultura próspera y el desarrollo de una sociedad compleja. La estructura social egipcia era jerárquica, con el faraón en la cima, considerado un dios vivo, seguido por una élite de sacerdotes, nobles y escribas. La religión egipcia era politeísta, adorando una vasta gama de dioses ligados a la naturaleza y al ciclo de vida y muerte. Los templos y rituales religiosos desempeñaban un papel central en la vida cotidiana, con creencias profundamente arraigadas en la vida después de la muerte. La civilización egipcia se desarrolló a través de la centralización del poder y la innovación tecnológica.
La construcción de las pirámides, la escritura jeroglífica y el avance en la medicina y la ingeniería son testimonios de una sociedad altamente organizada y avanzada. La religiosidad egipcia impregnaba todos los aspectos de la vida, desde la política hasta la economía, con faraones construyendo templos y monumentos para honrar a los dioses y asegurar su favor. Mesopotamia, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, es frecuentemente llamada la cuna de la civilización. Las ciudades-estado sumerias, como Ur y Uruk, surgieron alrededor del año 3500 a.C., pioneras en el desarrollo de la escritura cuneiforme, la arquitectura monumental y las leyes codificadas. Mesopotamia también era un crisol de culturas y religiones, con Sigurat sirviendo como centros religiosos. Los dioses mesopotámicos estaban asociados a elementos naturales y fenómenos cósmicos, y los mitos y epopeyas, como la epopeya de Gilgamesh, reflejaban una visión compleja del universo y de la condición humana. Las leyes, como el famoso Código de Hammurabi, regulaban la vida social y económica, reflejando un esfuerzo por traer orden y justicia. Mesopotamia se desarrolló a través de la innovación agrícola, el comercio y las guerras constantes entre las ciudades-estado. La invención de la rueda, la irrigación avanzada y la escritura cuneiforme fueron hitos significativos. La religiosidad mesopotámica buscaba apaciguar a dioses caprichosos e impredecibles con rituales y sacrificios destinados a garantizar cosechas abundantes y protección contra desastres naturales. Canaán, localizada en el Levante, era una tierra de ciudades-estado independientes, cada una con su propio gobernante y dioses locales. La geografía variada, con montañas, llanuras y áreas costeras, influía en el modo de vida de los cananeos, que eran agricultores, comerciantes y guerreros. La religión cananea era también politeísta, con dioses como Baal y Astarte, desempeñando papeles centrales en los mitos y rituales. La influencia cultural de Canaán sobre los hebreos fue significativa, especialmente en las prácticas agrícolas y rituales religiosos. Canaán se desarrolló a través del comercio marítimo y terrestre, conectando Egipto con Mesopotamia y otras regiones. La construcción de fortificaciones y la práctica de agricultura avanzada demuestran una sociedad resiliente y adaptable. La religiosidad cananea enfatizaba la fertilidad de la tierra y de los rebaños, con rituales destinados a garantizar la prosperidad y la protección divina. Los hebreos surgieron como un grupo seminómada, probablemente a partir de tribus semíticas que migraron por el creciente fértil. La figura de Abraham es central en la historia hebrea, con la tradición bíblica describiendo su viaje desde Ur, en Mesopotamia, hasta la tierra de Canaán, donde Dios estableció una alianza con él. La vida de los hebreos antes de la esclavitud en Egipto estaba marcada por una existencia pastoral, moviéndose conforme a las necesidades de sus rebaños. La historia de los hebreos comienza con Abraham, considerado el patriarca del pueblo hebreo. Abraham, según la Biblia, fue llamado por Dios para dejar su tierra natal, Ur de los Caldeos, y establecerse en Canaán. Este llamado representa el inicio de la alianza entre Dios y los hebreos, una promesa de que su descendencia sería numerosa y bendecida. Esta narrativa es fundamental para la identidad hebrea, destacando una relación especial y directa con Dios, diferente de las prácticas politeístas a su alrededor. Con el paso del tiempo, los hebreos se establecieron en Canaán, viviendo como pastores y agricultores. Durante un periodo de hambre, los hebreos migraron a Egipto, donde inicialmente fueron bien recibidos. Sin embargo, con el ascenso de un nuevo faraón que no conocía a José, uno de los patriarcas hebreos que había alcanzado una posición destacada en Egipto, los hebreos fueron esclavizados. Esta opresión en Egipto se convirtió en un elemento central en la narrativa de liberación y fe de los hebreos. Las interacciones entre los hebreos y estas grandes civilizaciones fueron inevitables y profundas.
En Egipto los hebreos inicialmente se establecieron como una comunidad próspera, pero con el tiempo fueron sometidos a la esclavitud, lo que moldeó profundamente su identidad y narrativa espiritual. La opresión egipcia, con su rígida jerarquía y deificación del faraón, contrastaba fuertemente con las creencias monoteístas emergentes de los hebreos, centradas en un Dios único y justo. La influencia mesopotámica sobre los hebreos es evidente en varias narrativas bíblicas y leyes. Elementos del Código de Hammurabi, por ejemplo, pueden ser vistos reflejados en las leyes mosaicas, sugiriendo una transmisión cultural de ideas sobre justicia y orden social. Los mitos mesopotámicos también resuenan en las historias hebreas, con paralelos intrigantes como el relato del diluvio en la epopeya de Gilgamesh y la narrativa bíblica de Noé. En Canaán, los hebreos encontraron una cultura vibrante y diversa, pero también compitieron por recursos y territorio. La interacción con los cananeos trajo influencias culturales y religiosas que a menudo entraban en conflicto con la fe monoteísta hebrea. Las prácticas cananeas, incluyendo cultos de fertilidad y sacrificios, representaban un desafío constante para la pureza religiosa de los hebreos, llevando a una continua lucha para mantener su identidad única. La religiosidad y las leyes de estas sociedades antiguas estaban intrínsecamente ligadas a su supervivencia y prosperidad. En Egipto, la creencia en la vida después de la muerte y la preservación del cuerpo a través de la momificación eran reflejos de una visión de eternidad que impregnaba la cultura. Mesopotamia, con sus deidades ligadas a los elementos naturales, veía la religión como una forma de apaciguar fuerzas poderosas e impredecibles. En Canaán, la fertilidad de la tierra y de los rebaños era central, reflejada en las prácticas de adoración a dioses como Baal. La influencia de estas culturas sobre los hebreos fue multifacética. Mientras los hebreos adoptaron algunas prácticas y conceptos, también desarrollaron una identidad distinta, marcada por una creencia monoteísta firme y una narrativa histórica única de liberación y alianza con Dios. Esa interacción constante con otras culturas moldeó no solo sus leyes y prácticas, sino también su visión del mundo y su propósito divino. Entender ese contexto histórico y cultural es crucial para apreciar la importancia de los 10 mandamientos y el impacto transformador que tuvieron sobre los hebreos. No surgieron en un vacío, sino como respuesta a un mundo complejo e interconectado, ofreciendo una nueva visión de moralidad, justicia y espiritualidad que resonó profundamente con los desafíos y aspiraciones de su tiempo. Vamos a profundizar en la vida de los hebreos en Egipto, un capítulo crucial en la historia de este pueblo. Entender cómo vivían bajo la opresión egipcia nos ayuda a apreciar la profundidad y la transformación que los 10 mandamientos trajeron. La llegada de los hebreos a Egipto ocurrió debido a una gran hambruna que asoló Canaán. José, uno de los 12 hijos de Jacob, ya estaba en Egipto, donde se había convertido en un alto oficial del faraón gracias a su habilidad para interpretar sueños. José invitó a su familia a establecerse en Egipto, donde inicialmente fueron bien recibidos y prosperaron en la tierra de Gosén. Con el tiempo, sin embargo, la situación cambió drásticamente. Un nuevo faraón ascendió al poder, un faraón que no conocía a José. Este faraón, temiendo el creciente número de los hebreos y su potencial amenaza, decidió esclavizarlos. Los hebreos fueron forzados a trabajar arduamente en la construcción de ciudades almacenes como Pitón y Ramesés. Sus condiciones de vida eran extremadamente duras, con jornadas extenuantes bajo el sol abrasador, azotes constantes y una alimentación mínima. Hey, it's Haley Steinfeld. When everything requires your attention, it can be tough to figure out what to prioritize. But I'm here to talk to you about something that you should always put first, your breast health. In fact, if you're 40 and over, you should be getting screened once a year. And if you're under 40, it's never too soon to visit yourattentionplease.com to learn about your breast cancer risk. So go on,
Pay the girls some attention and take the time to find out your breast cancer risk at yourattentionplease.com. Trust me, your future self will thank you. This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. TaxAct knows small business owners can sometimes use a little help with their taxes. That's why TaxAct has Expert Assist, a team of live tax experts ready to answer any questions you may have. Think of them as your own personal sidekick. Not like one of those funny talking animal sidekicks, more like the super smart nerding out on tax code and business casual attire sidekick, but just as helpful and lovable. TaxAct. Let's get them over with. A pesar de las condiciones adversas, los hebreos mantenían sus prácticas religiosas y sociales. Recordaban las promesas hechas por Dios a sus patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y preservaban estas historias a través de tradiciones orales. Los hebreos continuaban realizando sacrificios y construyendo altares, aunque de forma oculta debido a la opresión egipcia. La circuncisión, una señal de la alianza con Dios, continuaba practicándose. La celebración del sábado, un día de descanso y reflexión, también se observaba siempre que era posible, ofreciendo un respiro en medio de la dura realidad de la esclavitud. La influencia de la cultura egipcia en los hebreos fue significativa. Estando inmersos en una sociedad altamente religiosa y ritualística, los hebreos no pudieron evitar la exposición a las prácticas y creencias egipcias. La religión egipcia era omnipresente, con dioses para prácticamente todos los aspectos de la vida. Las ceremonias y rituales eran grandiosos, muchas veces involucrando sacrificios y ofrendas a los dioses en templos majestuosos. Los hebreos, viviendo como esclavos, presenciaban estas prácticas diariamente. La arquitectura monumental de Egipto, incluyendo templos, pirámides y obeliscos, también dejó una impresión duradera. Los hebreos, trabajando en la construcción de estas estructuras, adquirieron habilidades en ingeniería y construcción que más tarde utilizarían en la edificación del tabernáculo, una estructura sagrada portátil que acompañaría al pueblo durante su travesía por el desierto después del Éxodo. Estos monumentos eran hechos con una precisión increíble, utilizando técnicas avanzadas de medición y corte de piedras. El trabajo en las pirámides, por ejemplo, requería un conocimiento detallado de geometría y física que los hebreos, aunque forzados, terminaron absorbiendo. Aprendieron sobre el uso de rampas, palancas y otras herramientas que facilitaban el transporte y la montaje de grandes bloques de piedra. Esta experiencia fue crucial cuando más tarde construyeron el tabernáculo, que aunque era una estructura móvil, requería un planeamiento cuidadoso y una ejecución precisa para ser montado y desmontado según fuera necesario durante los viajes por el desierto. La vida social de los hebreos en Egipto estaba marcada por una fuerte cohesión comunitaria. A pesar de las adversidades, se unían en sus creencias y tradiciones, preservando su identidad cultural y religiosa. Las familias hebreas eran grandes y unidas, con varias generaciones viviendo juntas. Los ancianos desempeñaban un papel crucial en la transmisión de la fe y las tradiciones, manteniendo viva la memoria de los antepasados y las promesas de Dios. La opresión egipcia también tuvo un impacto psicológico profundo en los hebreos. La constante subyugación y la pérdida de libertad generaron un sentido de desesperanza, pero también una fuerte necesidad de liberación. Esta tensión culminó en la figura de Moisés, un hebreo que, aunque criado en la corte del faraón, sintió el llamado divino para liberar a su pueblo. Moisés, después de un encuentro transformador con Dios en forma de una zarza ardiente, regresó a Egipto con la misión de liberar a los hebreos.
Este evento marcó el inicio del Éxodo, la épica salida de los hebreos de Egipto, un hito fundamental en la historia judía. Las plagas que azotaron a Egipto, enviadas por Dios a través de Moisés, mostraron el poder divino y la determinación de liberar a los hebreos de su opresión. La influencia cultural y religiosa de Egipto permaneció con los hebreos incluso después de su liberación. Las historias y memorias del tiempo de esclavitud se convirtieron en parte integrante de su identidad colectiva. La experiencia egipcia les enseñó lecciones valiosas sobre resiliencia, fe y la importancia de mantener su identidad espiritual en medio de la adversidad. Los hebreos, al dejar Egipto, cargaron consigo no solo sus posesiones, sino también una rica tapicería de experiencias e influencias culturales. La travesía por el desierto sería un tiempo de purificación y renovación, donde los hebreos aprenderían a depender enteramente de Dios y a seguir sus orientaciones. La recepción de los 10 mandamientos en el monte Sinaí sería el punto culminante de esta jornada, estableciendo un nuevo estándar de moralidad y justicia. Con la entrega de los 10 mandamientos, Dios no solo proporcionó un conjunto de leyes, sino que redefinió la relación entre Él y los hebreos. Estas leyes sirvieron como una guía para la vida espiritual y social, diferenciando a los hebreos de las culturas a su alrededor y solidificando su identidad como el pueblo elegido de Dios. La vida de los hebreos en Egipto fue marcada por una dura opresión, pero también por una profunda resiliencia y fe. Las prácticas religiosas y sociales, mantenidas incluso bajo severas condiciones, fueron esenciales para la preservación de su identidad. La influencia egipcia, aunque significativa, no logró suprimir la determinación de los hebreos de mantener su fe y tradiciones vivas. Esta experiencia de esclavitud y liberación moldeó la fundación de la identidad hebrea y preparó el camino para la revelación divina en el monte Sinaí. Antes de la entrega de los 10 mandamientos, la religión de los hebreos ya tenía raíces profundas en las prácticas y en las alianzas establecidas por los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Estos hombres, considerados los fundadores de la fe hebrea, moldearon la espiritualidad de su pueblo con sus acciones y relaciones con Dios. Abraham, el primer patriarca, es frecuentemente recordado por su fe inquebrantable. Dios llamó a Abraham a dejar su tierra natal y a ir a un lugar que él le mostraría. En respuesta, Abraham obedeció, iniciando una relación única con Dios. Esta relación fue formalizada a través de una alianza, donde Dios prometió a Abraham que sería el padre de una gran nación y que todos los pueblos de la tierra serían bendecidos por medio de él. Esta alianza fue sellada con un ritual de sacrificio, donde Abraham ofreció animales y los dividió, siguiendo las instrucciones divinas. Los sacrificios eran una parte central de las prácticas religiosas de los patriarcas. Abraham, por ejemplo, construyó varios altares a lo largo de su vida para ofrecer sacrificios a Dios. Estos altares estaban hechos de piedras y situados en lugares significativos, marcando eventos importantes o encuentros con Dios. El sacrificio más conocido de Abraham es, sin duda, el casi sacrificio de su hijo Isaac, una prueba de fe donde Dios, en el último momento, proveyó un carnero para ser sacrificado en lugar del niño. Este evento reforzó la creencia en la provisión divina y en el poder de la obediencia. Isaac, el hijo de Abraham, continuó estas prácticas. También construyó altares y ofreció sacrificios, manteniendo viva la alianza hecha con su padre. La vida de Isaac estuvo marcada por la continuidad de la promesa divina y experimentó directamente la fidelidad de Dios, como en el episodio en que Dios le instruyó a no descender a Egipto durante una hambruna, sino a permanecer en la tierra de Gerar, donde fue bendecido y prosperó. Jacob, hijo de Isaac, tuvo una vida llena de desafíos y encuentros divinos.
En una de sus huidas, Jacob tuvo un sueño donde vio una escalera que unía la tierra con el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En este sueño, Dios renovó la alianza hecha con Abraham e Isaac, prometiendo a Jacob que su descendencia sería numerosa y que él estaría con él. Al despertar, Jacob erigió una piedra como pilar y derramó aceite sobre ella, un acto de consagración y reconocimiento del lugar como sagrado que llamó Betel. Los sacrificios hechos por Jacob también siguieron la tradición de sus predecesores. Uno de los momentos más significativos fue cuando regresó a la tierra de sus padres, después de años de servidumbre bajo su tío Labán. En gratitud por la protección divina durante su viaje y por el reencuentro pacífico con su hermano Esaú, Jacob erigió altares y ofreció sacrificios a Dios. Estas acciones demostraban no solo obediencia, sino también un reconocimiento continuo de la presencia y la provisión de Dios en su vida. Los sacrificios realizados por los patriarcas tenían significados profundos. No eran solo actos de devoción, sino que representaban la entrega total y la confianza en Dios. Los animales sacrificados eran a menudo los mejores del rebaño, simbolizando la oferta de lo mejor que se tenía. Estos sacrificios eran hechos en altares de piedra, construidos en lugares donde Dios se había revelado o donde habían ocurrido eventos importantes. Los altares eran simples, hechos de piedras no labradas, conforme al mandamiento posterior que Dios daría a Moisés. Los sacrificios variaban en tipo y propósito. Había sacrificios de gratitud, donde los patriarcas agradecían a Dios por su protección y bendiciones. También había sacrificios de expiación, que eran ofrecidos para buscar perdón por pecados o transgresiones. Cada sacrificio era una expresión de reverencia y un reconocimiento de la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Las alianzas entre Dios y los patriarcas eran más que promesas, eran pactos sagrados que moldearon la identidad de los hebreos. Abraham recibió la promesa de ser padre de muchas naciones, con la condición de que él y sus descendientes fueran fieles a Dios. Esta alianza fue renovada con Isaac y Jacob, garantizando la continuidad de las promesas divinas a través de las generaciones. La práctica de los sacrificios y la construcción de altares eran manifestaciones tangibles de estas alianzas. Para los patriarcas, estas acciones eran formas de adoración y comunicación con Dios, además de ser momentos de reafirmación de su fe y compromiso. Cada altar erigido y cada sacrificio ofrecido eran testimonios de la interacción continua entre Dios y su pueblo elegido. Antes de los 10 mandamientos, los hebreos vivían bajo la orientación de estas tradiciones y prácticas religiosas, transmitidas de generación en generación. La relación con Dios era personal y directa, mediada por los patriarcas que servían como líderes espirituales y ejemplos de fe. Las historias de Abraham, Isaac y Jacob no solo reforzaban la importancia de la obediencia y la fe, sino que también mostraban la misericordia y la fidelidad de Dios. This podcast is supported by Progressive, a leader in RV insurance. RVs are for sharing adventures with family, friends, and even your pets. So if you bring your cats and dogs along for the ride, you'll want Progressive RV Insurance. They protect your cats and dogs like family by offering up to $1,000 in optional coverage for vet bills in case of an RV accident, making it a great companion for the responsible pet owner who loves to travel. See Progressive's other benefits and more when you quote RV Insurance at Progressive.com today. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Pet injury is an additional coverage and subject to policy terms. Can you feel it in the air? That sudden shift of mood? It's the perfect time to shed the winter blues and experience the revitalizing qualities of driving a Lincoln. It starts with the Lincoln Spring Sales Event. So step outside and visit your local Lincoln retailer or Lincoln.com for some seriously mood-enhancing offers on current and past Lincoln models. Your transformation awaits. Learn more at Lincoln.com. REI Co-op presents a mini mindfulness break. Take a deep breath in. Picture yourself on a mountain. As you hold your breath, look down at your skis
freshly waxed thanks to your REI membership, carving through powder like a knife to warm butter. Breathe out slowly, let the air leave your lungs, like you'd leave your local co-op with all the gear, clothing, classes, and advice you could hope for. Make time to opt outside. REI.com. Estas prácticas religiosas y las alianzas formaron la base de la identidad espiritual de los hebreos, prepararon el camino para la entrega de los 10 mandamientos que vendrían a formalizar y expandir las leyes y los preceptos por los cuales el pueblo de Israel debería vivir. Las tradiciones de los patriarcas, con sus sacrificios y altares, eran recordatorios constantes de la presencia de Dios y de su alianza con el pueblo hebreo. El legado de Abraham, Isaac y Jacob es evidente en cada aspecto de la vida religiosa de los hebreos. Establecieron un estándar de fe y devoción que resistió la prueba del tiempo y de las pruebas. Cada altar erigido y cada sacrificio ofrecido eran más que actos de culto. Eran declaraciones poderosas de la alianza entre Dios y su pueblo. Esta herencia espiritual, pasada de padre a hijo, mantuvo la fe hebrea viva y vibrante, preparando el terreno para la recepción de las leyes divinas que definirían el carácter y la identidad de Israel. Además de los sacrificios animales, los patriarcas también realizaban ofrendas de granos y frutos, simbolizando la dedicación de todo el sustento a Dios. Estas prácticas mostraban la gratitud y la dependencia total de Dios para la provisión diaria. Los sacrificios no eran solo rituales, sino momentos de profunda conexión y entrega espiritual. La obediencia de los patriarcas a las instrucciones divinas, incluso cuando no tenían sentido humano, mostró un nivel de fe y confianza que se convertiría en el estándar para las generaciones futuras. Abraham, Isaac y Jacob no solo siguieron a Dios, sino que también establecieron una relación de intimidad y reverencia que moldeó toda la identidad religiosa de los hebreos. Esta comprensión profunda de un Dios que busca una relación íntima y comprometida con su pueblo preparó a los hebreos para la revelación de los 10 mandamientos, que consolidarían y expandirían estas verdades fundamentales. La religión antes de los 10 mandamientos fue una época de formación y preparación. Las prácticas de los patriarcas, con sus sacrificios y altares, formaron la base sobre la cual la ley mosaica sería construida. Esta herencia espiritual no solo sostuvo a los hebreos durante los tiempos de adversidad, sino que también los preparó para la revelación plena de la voluntad de Dios, que se manifestaría de manera poderosa en el monte Sinaí. Moisés, una de las figuras más emblemáticas de la historia bíblica, tuvo un inicio de vida que presagiaba su gran destino. Nacido en un período de intensa opresión de los hebreos en Egipto, Moisés fue colocado en una cesta y dejado en el río Nilo por su madre para salvarlo del decreto del faraón que ordenaba la muerte de todos los niños hebreos recién nacidos. Rescatado por la hija del faraón, Moisés fue criado como un príncipe en el palacio egipcio, recibiendo una educación privilegiada, pero nunca olvidando sus verdaderos orígenes hebreos. Al crecer, Moisés fue confrontado con la dura realidad de la esclavitud de su pueblo. En un acto de defensa, mató a un egipcio que estaba maltratando a un hebreo y, temiendo por su vida, huyó a la tierra de Madián. Allí encontró refugio, se casó con Séfora, hija de Jetro, y vivió como pastor. Su vida en Madián parecía distante de los palacios y de la opresión de Egipto, pero su destino estaba a punto de cambiar. Un día, mientras pastoreaba ovejas, Moisés tuvo una experiencia transformadora. Vio una zarza ardiente que ardía sin consumirse. Al acercarse para investigar, escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre y revelándole una misión divina: liberar a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Moisés, inicialmente reacio e inseguro, cuestionó su capacidad para realizar tal tarea. Dios, sin embargo, le aseguró que estaría con él, dándole señales y poderes para convencer tanto a los hebreos como al faraón.
Retornando a Egipto, Moisés fue al encuentro de su hermano Aarón, que se convertiría en su portavoz. Juntos confrontaron al faraón, transmitiéndole el mensaje de Dios: «Deja ir a mi pueblo». El faraón, endurecido de corazón, se negó repetidamente, resultando en las 10 plagas que devastaron Egipto. Cada plaga, desde la transformación del agua del Nilo en sangre hasta la muerte de los primogénitos, demostró el poder de Dios y la determinación de liberar a los hebreos. La plaga final, la muerte de los primogénitos, fue el golpe decisivo. En la noche de la primera Pascua, los hebreos, siguiendo las instrucciones de Moisés, marcaron sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado, protegiendo a sus familias del ángel de la muerte. Devastado por la pérdida de su propio hijo, el faraón finalmente cedió, permitiendo que los hebreos dejaran Egipto. La partida de los hebreos, conocida como el Éxodo, marcó el inicio de una travesía monumental. Guiados por Moisés, los hebreos siguieron por el desierto, enfrentando numerosos desafíos. Al llegar al Mar Rojo, se encontraron acorralados por el ejército del faraón, que había cambiado de opinión y decidido perseguirlos. En uno de los milagros más célebres de la Biblia, Moisés, siguiendo la instrucción de Dios, extendió su vara y las aguas del Mar Rojo se dividieron, permitiendo que los hebreos cruzaran a salvo. Cuando los egipcios intentaron seguir, las aguas regresaron, destruyendo al ejército del faraón. En el desierto, los hebreos enfrentaron una serie de pruebas. La falta de agua y alimentos puso a prueba su fe y paciencia. Dios, sin embargo, demostró ser su proveedor, haciendo que el agua brotara de la roca y enviando maná y codornices para alimentarlos. Estas provisiones diarias eran recordatorios constantes de la presencia y cuidado divino, pero también pruebas de obediencia y confianza. La travesía del desierto no era solo una jornada física, sino también una preparación espiritual para el pueblo hebreo. Dios los guió con una columna de nube durante el día y una columna de fuego por la noche, señalando su presencia constante. Durante este período, los hebreos aprendieron a depender totalmente de Dios, a seguir sus instrucciones y a mantener la unidad como un pueblo elegido. Uno de los momentos más significativos de esta preparación espiritual fue la llegada al monte Sinaí. Allí, Moisés subió la montaña para encontrarse con Dios, y el pueblo presenció manifestaciones impresionantes de truenos, relámpagos y el sonido de una trompeta. Fue en este contexto que Dios entregó a Moisés los 10 mandamientos, grabados en tablas de piedra. Estos mandamientos no solo proporcionaron directrices morales y éticas, sino que también establecieron un nuevo pacto entre Dios y los hebreos, definiéndolos como una nación santa y separada. Sin embargo, la travesía por el desierto estuvo llena de desafíos y rebeliones. En varias ocasiones, el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón, deseando regresar a Egipto, donde a pesar de la esclavitud, tenían seguridad y estabilidad. Estos momentos de duda y desobediencia resultaron en castigos divinos, pero también en demostraciones de misericordia y paciencia por parte de Dios. Entre los eventos más destacados se encuentra el episodio del becerro de oro. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí recibiendo las tablas de la ley, el pueblo, impaciente, pidió a Aarón que les hiciera un dios. Aarón cedió y hizo un becerro de oro que el pueblo adoró. Al descender de la montaña y ver la idolatría, Moisés rompió las tablas en indignación e intercedió por el pueblo, implorando a Dios por perdón. Dios, en su misericordia, perdonó, pero hubo consecuencias serias para los culpables. Otra prueba significativa fue la misión de los 12 espías enviados a explorar la tierra de Canaán. 10 de los espías regresaron con relatos desalentadores sobre la fuerza de los habitantes, causando miedo y desánimo entre los hebreos. Solo Josué y Caleb alentaron al pueblo a confiar en Dios y avanzar. Como resultado de la falta de fe, Dios decretó que la generación incrédula no entraría en la tierra prometida.
condenándolos a vagar en el desierto por 40 años hasta que una nueva generación, más fiel, estuviera lista. A lo largo de esta travesía, Moisés enfrentó enormes desafíos como líder, incluyendo rebeliones internas y la presión de guiar a un pueblo muchas veces obstinado. Sin embargo, permaneció fiel a su misión, intercediendo constantemente por su pueblo y buscando la orientación de Dios. Su relación con Dios fue única e íntima, descrita en la Biblia como una comunicación cara a cara. La travesía de Moisés culminó en las llanuras de Moab con la visión de la tierra prometida desde una montaña distante. Aunque él mismo no entró en la tierra debido a un momento de desobediencia, Moisés tuvo la satisfacción de saber que había cumplido su misión. Bajo su liderazgo, los hebreos pasaron de ser un pueblo esclavizado a una nación con una identidad y un propósito divinos, listos para entrar en la tierra que Dios les había prometido. Así, la historia de Moisés y el Éxodo no es solo un relato de liberación física, sino una saga de transformación espiritual. La preparación del pueblo hebreo a través de desafíos y milagros forjó una identidad colectiva basada en la fe, en la obediencia y en la confianza en Dios. Los eventos de esa época formativa establecieron los fundamentos sobre los cuales los hebreos construirían su sociedad y su relación continua con Dios, marcando un capítulo esencial en la historia bíblica y en la fe judía. Antes de la entrega de los 10 mandamientos, diversas leyes y costumbres regían las sociedades antiguas. Una de las compilaciones más conocidas de leyes de esa época es el Código de Hammurabi. This episode is brought to you by Global X. Since 2008, Global X ETFs has been committed to empowering investors with unexplored, intelligent solutions. Global X specializes in exchange-traded funds that offer exposure to the artificial intelligence ecosystem, including themes like data centers, robotics, semiconductors, and cloud computing. To learn more about Global X's entire suite of ETFs, from covered calls, fixed income, emerging markets, and more, visit globalxetfs.com. Watch the world's biggest tennis stars clash in the California desert at the BNP Paribas Open, live on Tennis Channel. How do they get to these shots? Tune in daily for exclusive first ball to last coverage from Indian Wells and witness all of the jaw-dropping action as the game's top men and women square off at one of the greatest events in sports. It's tennis magic you need to see to believe. The BNP Paribas Open, live on Tennis Channel and streaming on the Tennis Channel app. What if an appliance emergency didn't have to be? If your appliances suddenly decided they were done, don't stress. Best Buy has you covered with a wide variety of major appliances from trusted brands, in stock and available now. So you don't have to worry about laundry piling up, refilling the fridge, or that big dinner party you're hosting. Because Best Buy has the knowledge and expertise to get you the right appliance for your home. Learn more at bestbuy.com. Best Buy. Imagine that. Que fue creado por el rey Hammurabi de Babilonia alrededor del siglo XVIII a.C. Este código es uno de los más antiguos conjuntos de leyes ya encontrados y ofrece una visión detallada de la vida social, económica y jurídica de Mesopotamia. El Código de Hammurabi estaba compuesto por casi 300 leyes grabadas en una estela de piedra. Estas leyes abarcaban una amplia gama de asuntos, incluyendo comercio, propiedad, familia, crímenes y castigos. El principio central del código era la retribución, frecuentemente resumido por la máxima ojo por ojo, diente por diente. Por ejemplo, si un hombre causaba la pérdida de un ojo a otro, él debería tener su propio ojo removido. Los castigos variaban según el estatus social de las partes involucradas, reflejando la jerarquía rígida de la sociedad babilónica. En comparación con las prácticas hebreas, algunas similitudes y diferencias notables pueden ser observadas. Los hebreos también tenían leyes orales que regulaban varios aspectos de la vida, aunque estas leyes eran transmitidas de generación en generación a través de la tradición oral, en lugar de estar grabadas en piedra. Las leyes hebreas enfatizaban la justicia, la moralidad
y la protección de los más vulnerables, como viudas, huérfanos y extranjeros. Aunque el principio de retribución estaba presente, como en el Código de Hammurabi, las leyes hebreas frecuentemente incorporaban un aspecto de misericordia y compensación. Las prácticas hebreas antes de los 10 mandamientos incluían una serie de reglas que gobernaban la vida social y religiosa. Los patriarcas como Abraham, Isaac y Jacob seguían normas transmitidas oralmente que orientaban el comportamiento moral y la adoración a Dios. Estas tradiciones incluían sacrificios, construcción de altares y observancia de días sagrados. Aunque no había un código escrito, la autoridad de estas leyes era incuestionable, ya que eran vistas como instrucciones divinas. El papel de las leyes orales y tradiciones era fundamental en la vida de los hebreos. Las historias y mandamientos pasaban de generación en generación, enseñando a los jóvenes sobre la alianza con Dios y las expectativas divinas. Estas tradiciones eran mantenidas y reforzadas por líderes comunitarios y patriarcas que aseguraban que los principios y valores fueran preservados y respetados. La oralidad de estas leyes también permitía una cierta flexibilidad y adaptación a las circunstancias cambiantes, algo que un código escrito rígido podría no permitir. Comparando con las leyes del Código de Hammurabi, las leyes hebreas destacaban por su enfoque en la integridad moral y en la justicia social. Mientras el Código babilónico castigaba severamente crímenes contra la propiedad y la jerarquía social, las leyes hebreas frecuentemente subrayaban la importancia de la compasión y de la restitución. Por ejemplo, las leyes hebreas sobre la esclavitud, aunque permitían la práctica, incluían disposiciones para la liberación de los esclavos después de un cierto período de servicio, reflejando un compromiso con la dignidad humana. Otra diferencia significativa era la motivación religiosa subyacente a las leyes hebreas. Mientras el Código de Hammurabi reflejaba un intento de organizar y estabilizar una sociedad compleja, las leyes hebreas eran vistas como mandamientos directos de Dios, con un objetivo espiritual claro: mantener la pureza y la santidad del pueblo elegido. Esta perspectiva religiosa impregnaba cada aspecto de la vida hebrea con un sentido de propósito y deber divino. Además del Código de Hammurabi, otras sociedades antiguas también poseían sus propias leyes y costumbres. En Egipto, por ejemplo, la ley era administrada con base en el concepto de Ma'at, que representaba la verdad, la justicia y el orden cósmico. Las leyes egipcias eran menos codificadas y más basadas en precedentes y juicios individuales, reflejando un enfoque más flexible y pragmático. Los hebreos, viviendo bajo la influencia egipcia, estarían familiarizados con estas prácticas, aunque sus propias tradiciones orales y religiosas tuvieran un enfoque diferente. Las tradiciones orales hebreas también incluían historias de figuras importantes y eventos significativos que moldeaban la identidad del pueblo. Estas narrativas no solo preservaban la historia y la cultura, sino que también transmitían lecciones morales y espirituales. Por ejemplo, la historia de José y sus hermanos enseñaba sobre perdón y providencia divina, mientras que los relatos de Abraham reforzaban la importancia de la fe y de la obediencia a Dios. La preparación para la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí involucró una reafirmación de estas tradiciones y una purificación espiritual del pueblo hebreo. Moisés, como líder elegido por Dios, desempeñó un papel crucial en guiar y preparar al pueblo. Recordó a los hebreos las promesas de Dios a los patriarcas y los exhortó a mantenerse fieles y obedientes a las instrucciones divinas. Así, las leyes y costumbres antes de los 10 mandamientos desempeñaron un papel crucial en la formación de la identidad y de la estructura social de los hebreos. Proporcionaron la base sobre la cual las nuevas leyes divinas serían construidas, asegurando que el pueblo estuviera espiritualmente preparado para abrazar la revelación completa de Dios.
Esta continuidad entre tradición e innovación permitió a los hebreos mantener su fe e identidad, incluso frente a los desafíos y cambios a lo largo de su historia. La llegada de los hebreos al monte Sinaí fue un momento de gran significado y expectativa. Después de la liberación de Egipto y una serie de experiencias marcantes en el desierto, el pueblo de Israel llegó al pie de esta montaña sagrada, donde Dios se revelaría de manera poderosa y transformadora. El monte Sinaí, también conocido como Horeb, era un lugar de profundo significado espiritual, pues allí Dios se había manifestado a Moisés por primera vez en la zarza ardiente. Ahora, el pueblo estaba a punto de experimentar la presencia divina de forma colectiva. La importancia del monte Sinaí no se reducía solo a su majestuosa presencia física en el desierto. La montaña simbolizaba un punto de encuentro entre lo divino y lo humano, un lugar donde la tierra tocaba el cielo. La llegada al monte Sinaí marcó el inicio de un periodo de preparación intensa y solemne, en el que el pueblo hebreo se prepararía para un encuentro directo con Dios. Cuando los hebreos llegaron al monte Sinaí, Moisés subió la montaña para encontrarse con Dios. Dios habló con Moisés y le dio instrucciones específicas sobre cómo el pueblo debía prepararse para la revelación divina. Moisés descendió de la montaña y transmitió estas instrucciones al pueblo, enfatizando la necesidad de santificación. Dios exigía que el pueblo se purificara, lavando sus ropas y absteniéndose de ciertas actividades. Este proceso de purificación era esencial para preparar a los hebreos para estar en la presencia de Dios. La preparación del pueblo para recibir los 10 mandamientos involucró un periodo de 3 días de santificación. Durante ese tiempo, los hebreos se dedicaron a purificarse física y espiritualmente. Comprendieron que estaban a punto de vivenciar algo extraordinario, algo que requeriría total dedicación y pureza. En la mañana del tercer día, el monte Sinaí estaba envuelto en humo y relámpagos, y el sonido de una trompeta muy fuerte resonó en el campamento. Era una manifestación visible y audible de la presencia de Dios, creando una atmósfera de reverencia y temor. Durante esos 3 días de preparación, Moisés continuó instruyendo al pueblo, reforzando la importancia de la obediencia y de la santidad. Subió nuevamente la montaña y recibió de Dios instrucciones adicionales sobre cómo el pueblo debía comportarse. Dios estableció límites alrededor de la montaña y nadie, excepto Moisés, debía acercarse. Cualquier persona o animal que tocara la montaña sería condenado a muerte. Estos límites destacaban la santidad del encuentro y la necesidad de reverencia. En el tercer día, según lo instruido por Dios, Moisés condujo al pueblo hasta la base de la montaña. Observaban con asombro y temor la manifestación divina. La montaña temblaba violentamente, envuelta en humo y fuego, mientras el sonido de la trompeta se volvía cada vez más fuerte. Era un espectáculo impresionante que destacaba la santidad y el poder de Dios. La revelación de Dios a Moisés en el monte Sinaí fue un evento de gran significado. Dios llamó a Moisés a la cima de la montaña y se manifestó de manera extraordinaria. Moisés, como mediador entre Dios y el pueblo, estaba preparado para recibir las instrucciones divinas que guiarían la vida de los hebreos. Esta revelación era más que un simple encuentro. Era una demostración del deseo de Dios de establecer una relación profunda y duradera con su pueblo. Mientras Moisés estaba en la cima de la montaña, el pueblo aguardaba ansiosamente al pie de la montaña. Sabían que algo significativo estaba ocurriendo y la expectativa era palpable. Durante ese tiempo, Moisés recibió de Dios instrucciones detalladas sobre cómo el pueblo debía vivir, enfatizando la importancia de la obediencia, de la justicia y de la santidad. La preparación espiritual que precedió a la revelación divina fue esencial para que el pueblo pudiera entender y aceptar la santidad de las leyes que serían entregadas. Revolutionize your cooking with the Tefal Infrared Air Fryer.
Watch as your food crisps up through a large lighted window and delight in faster, crispier, and juicier results with no preheating thanks to Tefal's advanced infrared technology. Discover the future of cooking and bring innovation into your kitchen by visiting Tefal.com. Faraday presenta Ojos con Alergia y Picazón contra el jardinero. Y el ganador es Faraday Extra Fuerte. Para aliviar la picazón de los ojos por alergia, actúa más rápido y supera a Claritin y Flonase aún a las 24 horas. Faraday, adelante. And we're back with Canva Presents Secret Sounds Work Edition. Caller, guess this sound. It's a mouse click. So close. That's actually publishing a website with Canva Docs. Next caller. Definitely a mouse click. Nice try. It was sorting 100 sticky notes with a Canva whiteboard. We also would have accepted resizing a Canva video into 10 different sizes. What? No way. Yes way. One click can go a long way. Love your work at canva.com. Durante ese periodo, los hebreos fueron llamados a reflexionar sobre su relación con Dios y la importancia de vivir de acuerdo con sus preceptos. La santificación involucraba no solo la purificación física, sino también una transformación interna, preparando el corazón y la mente del pueblo para recibir la palabra divina. La experiencia en el monte Sinaí moldeó la identidad del pueblo hebreo como la nación elegida por Dios, llamada a vivir de acuerdo con sus preceptos. La preparación para ese momento de revelación fue un proceso de transformación profunda, donde el pueblo aprendió la importancia de la obediencia, de la santidad y de la reverencia a Dios. A través de esa preparación, los hebreos estaban listos para recibir las leyes divinas que definirían su identidad y conducta como pueblo de Dios. El monte Sinaí no fue solo el escenario de una revelación divina, sino también un lugar de encuentro entre lo humano y lo sagrado. Fue allí donde el pueblo hebreo comprendió la magnitud de su llamado y la responsabilidad de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios. La preparación espiritual que precedió a la entrega de los 10 mandamientos fue esencial para que el pueblo pudiera entender y aceptar la santidad de las leyes divinas. La experiencia en el monte Sinaí moldeó la identidad del pueblo hebreo como la nación elegida por Dios, llamada a vivir de acuerdo con sus preceptos. La preparación espiritual fue un proceso de purificación y transformación, donde el pueblo aprendió la importancia de la obediencia, de la santidad y de la reverencia a Dios. A través de esa preparación, los hebreos estaban listos para recibir las leyes divinas que definirían su identidad y conducta como pueblo de Dios. La importancia de ese momento no puede ser subestimada. La llegada al monte Sinaí y la preparación para la revelación divina fueron eventos transformadores que cambiaron la trayectoria del pueblo hebreo. Estaban a punto de recibir una revelación que moldearía su fe, sus prácticas y su identidad para las generaciones futuras. La santificación y la reverencia demostradas durante ese período prepararon el camino para un encuentro profundo y duradero con Dios, estableciendo las bases para una relación sagrada y transformadora. Al reflexionar sobre la llegada al monte Sinaí y la preparación para la revelación divina, somos recordados de la importancia de la santidad, de la obediencia y de la reverencia en nuestra propia vida espiritual. Estos principios, ejemplificados por el pueblo hebreo, continúan siendo relevantes e inspiradores, desafiándonos a buscar una relación más profunda y auténtica con Dios. La experiencia en el monte Sinaí nos enseña que la preparación espiritual es esencial para recibir y comprender plenamente la palabra de Dios en nuestra vida. La historia de la llegada al monte Sinaí y la preparación del pueblo hebreo para la revelación divina es un testimonio poderoso de la importancia de la santificación y de la obediencia en la vida espiritual. Al prepararnos para un encuentro con lo divino, somos llamados a purificar nuestro corazón y nuestra mente, buscando vivir de acuerdo con los preceptos de Dios. A través de esa preparación, podemos experimentar la presencia transformadora de Dios en nuestra vida,
al igual que los hebreos experimentaron en el monte Sinaí. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí fue un evento de proporciones épicas, un momento en que la presencia de Dios se manifestó de manera extraordinaria. Después de la liberación de Egipto y la travesía del Mar Rojo, los hebreos llegaron al pie del monte Sinaí, donde Dios se revelaría de forma poderosa y directa. El monte Sinaí estaba envuelto en una atmósfera de reverencia y temor. Durante 3 días, el pueblo se preparó para este encuentro divino, lavando sus ropas y santificándose según las instrucciones de Moisés. En el tercer día, la montaña estaba cubierta de humo, relámpagos y truenos, con el sonido de una trompeta resonando cada vez más alto. El escenario era impresionante y la manifestación visible y audible de la presencia de Dios creó una sensación de asombro y respeto. Moisés subió a la cima del monte Sinaí para encontrarse con Dios. En la cumbre, Dios habló con Moisés y le entregó las tablas de piedra con los 10 mandamientos, escritos por el propio dedo de Dios. Estos mandamientos eran más que reglas, eran principios fundamentales destinados a formar la base moral y espiritual de la nación hebrea. Cada mandamiento contenía instrucciones claras sobre la adoración exclusiva a Dios y sobre cómo tratar a los demás con justicia y respeto. Cuando Moisés descendió de la montaña con las tablas de piedra, la reacción de los hebreos fue mixta. Por un lado, estaban llenos de temor y reverencia, conscientes de la magnitud de la revelación divina que habían presenciado. Prometieron obedecer todas las palabras de Dios y seguir los mandamientos dados por Él. Sin embargo, esa promesa fue rápidamente puesta a prueba cuando Moisés encontró al pueblo adorando un becerro de oro, un acto de idolatría que violaba directamente los mandamientos que él acababa de recibir. La indignación de Moisés al ver al pueblo adorando el becerro de oro fue enorme. Rompió las tablas de piedra, simbolizando la ruptura del pacto que el pueblo acababa de hacer con Dios. Este evento destacó la fragilidad humana y la necesidad de obediencia a las leyes divinas. Moisés intercedió por el pueblo y consiguió el perdón de Dios, subiendo nuevamente al monte para recibir un nuevo conjunto de tablas. La entrega de los 10 mandamientos tuvo un impacto inmediato y profundo en la vida de los hebreos. No eran solo un conjunto de leyes, sino un pacto renovado entre Dios y su pueblo. Los mandamientos abarcaban aspectos fundamentales de la vida, desde la adoración exclusiva a Dios hasta el comportamiento ético y moral en relación con los demás. Cada mandamiento tenía el propósito de guiar al pueblo a vivir de manera justa y santa, creando una sociedad basada en la justicia, en el respeto mutuo y en la integridad. Los primeros mandamientos establecieron la primacía de Dios en la vida de los hebreos, prohibiendo la idolatría y la invocación del nombre de Dios en vano. También instituyeron el sábado como un día sagrado de descanso, una señal perpetua de la alianza entre Dios e Israel. Estos mandamientos reforzaban la necesidad de mantener una relación pura y exclusiva con Dios. Los mandamientos siguientes abordaron las relaciones interpersonales y la justicia social. Honrar a los padres, no matar, no cometer adulterio, no robar, no levantar falso testimonio y no codiciar eran principios que buscaban garantizar la armonía y la justicia en la comunidad. Protegían la vida, la familia, la propiedad y la reputación de las personas, promoviendo una sociedad basada en el respeto mutuo y en la integridad. La implementación de los 10 mandamientos trajo cambios significativos en la vida de los hebreos. A partir de ese momento, tenían un conjunto claro de directrices divinas para seguir. Esto ayudó a unificar al pueblo bajo una ley común, estableciendo una identidad colectiva basada en la obediencia a Dios. Las prácticas religiosas y sociales de los hebreos comenzaron a reflejar estos principios, moldeando una cultura distinta y dedicada a la santidad. Los líderes y ancianos desempeñaron un papel crucial en la aplicación y enseñanza de esas leyes.
Moisés, como mediador entre Dios y el pueblo, continuó instruyendo a los hebreos en las leyes y estatutos que Dios revelaba. La transmisión oral de esas leyes fue acompañada por la lectura pública y la escritura, garantizando que las futuras generaciones comprendieran y siguieran los mandamientos. Los 10 mandamientos también influyeron profundamente la visión de justicia y moralidad de los hebreos. Establecieron un estándar de comportamiento que trascendía la mera conformidad legal, enfatizando la intención y la actitud del corazón. La justicia no era solo una cuestión de retribución, sino de restauración y reconciliación. La misericordia, el arrepentimiento y el perdón estaban integrados en la aplicación de la ley, reflejando el carácter de Dios. Además de moldear la vida interna de los hebreos, los 10 mandamientos tuvieron un impacto duradero en la historia y en la cultura mundial. Formaron la base de la ética judeo-cristiana, influyendo en sistemas legales, filosóficos y morales en todo el mundo. La claridad y la universalidad de estos mandamientos les confirieron una relevancia que trascendió el contexto inmediato de la historia hebrea. Para los hebreos, los 10 mandamientos representaban una conexión directa con Dios, un recordatorio constante de su presencia y santidad. Eran más que palabras grabadas en piedra. Eran un llamado a vivir de acuerdo con los preceptos divinos en todas las áreas de la vida. La observancia de estas leyes se convirtió en un acto de devoción y en un testimonio de la fidelidad de Israel a su Dios. A medida que los hebreos se adaptaban a la vida con esas nuevas leyes, enfrentaron desafíos y oportunidades de crecimiento espiritual. La historia posterior del pueblo de Israel, con sus conquistas y fallas, reflejaba la lucha continua para vivir a la altura de los ideales establecidos por los 10 mandamientos. Las bendiciones prometidas por Dios estaban condicionadas a la obediencia a estos mandamientos, y los profetas posteriores. I think you're on mute. Workday starting to sound the same? I think you're on mute. Find something that sounds better for your career on LinkedIn. With LinkedIn Job Collections, you can browse curated collections by relevant industries and benefits, like flex PTO or hybrid workplaces, so you can find the right job for you. Get started at linkedin.com/jobs. Finding where you fit. LinkedIn knows how. Frecuentemente recordaban al pueblo de esa alianza sagrada. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí marcó el inicio de una nueva era para los hebreos. Pasaron de ser un grupo de exesclavos a una nación con una identidad espiritual clara y un conjunto de leyes divinas para guiarlos. Este evento no solo moldeó la estructura social y religiosa de Israel, sino que también estableció un estándar moral que continuaría inspirando y orientando a la humanidad a lo largo de los siglos. La importancia de estos mandamientos permanece incuestionable, recordándonos la necesidad de vivir de acuerdo con los principios divinos de justicia, misericordia y santidad. La entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí fue un evento de transformación profunda y duradera. Los hebreos, recién liberados de la esclavitud en Egipto, recibieron de Dios un conjunto de leyes que no solo moldearon su sociedad, sino que también definieron su identidad espiritual y moral. La revelación divina en el monte Sinaí fue un hito en la historia del pueblo hebreo, estableciendo una alianza sagrada entre Dios y su pueblo y proporcionando una guía eterna para la conducta humana. Los 10 mandamientos formaron la base moral y espiritual de la nación hebrea, guiando el comportamiento y la vida de los hebreos en todas las áreas. Establecieron una estructura de justicia, respeto y santidad que trascendió el tiempo y el espacio, influyendo en culturas y sociedades a lo largo de la historia. La importancia de estas leyes divinas continúa resonando hasta el día de hoy,
recordándonos la necesidad de vivir de acuerdo con los principios de Dios y de mantener una relación pura y reverente con el Creador. Los 10 mandamientos son un conjunto de leyes divinas que moldearon profundamente la fe, la moralidad y la identidad de los hebreos. Vamos a analizar cada mandamiento y entender su significado para los hebreos, comparando con las leyes y prácticas culturales de la época y destacando su importancia en la formación de la identidad hebrea. El primer mandamiento, no tendrás otros dioses delante de mí, establece la adoración exclusiva a Dios. Este mandamiento es fundamental para la fe hebrea, diferenciándolos de las culturas politeístas alrededor, como los egipcios y los babilonios, que adoraban múltiples divinidades. La exclusividad de la adoración a Dios refuerza la singularidad y soberanía de Dios, garantizando la fidelidad espiritual de los hebreos. El segundo mandamiento, no te harás imagen esculpida, prohíbe la creación y adoración de ídolos. Esta prohibición tenía como objetivo proteger a los hebreos de la influencia de las culturas vecinas, donde la adoración de imágenes era común. En contraste, muchas civilizaciones antiguas utilizaban ídolos en sus rituales religiosos. Este mandamiento subrayaba la trascendencia de Dios, que no podía ser representado por ninguna forma física, preservando la pureza de la adoración hebrea. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, es el tercer mandamiento y enfatiza la reverencia por el nombre de Dios. Prohíbe el uso irreverente o irrespetuoso del nombre divino, reflejando la santidad y el respeto que los hebreos debían mantener en sus interacciones diarias. Mientras otras culturas podrían usar los nombres de sus dioses en juramentos o maldiciones, este mandamiento subrayaba la importancia de mantener la pureza y la santidad en las palabras. El cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo, establece el sábado como un día de descanso y adoración. Este mandamiento no solo diferenciaba a los hebreos de otras culturas, sino que también proporcionaba un tiempo regular para la renovación espiritual y la reflexión. Mientras las sociedades alrededor trabajaban continuamente, el sábado ofrecía un ritmo distinto de trabajo y descanso, subrayando la dependencia de los hebreos en Dios para su provisión y bienestar. Honra a tu padre y a tu madre es el quinto mandamiento, que refuerza la importancia de la familia y de las relaciones intergeneracionales. Este mandamiento tenía como objetivo mantener la cohesión social y la transmisión de valores y tradiciones. En una época en que el honor y el respeto por los mayores eran fundamentales para la estabilidad social, este mandamiento garantizaba que la familia permaneciera como la base de la sociedad hebrea. El sexto mandamiento, no matarás, es una declaración clara y directa de la santidad de la vida. En un mundo donde la violencia y la guerra eran comunes, este mandamiento destacaba la inviolabilidad de la vida humana. Establecía un estándar moral elevado, donde la vida debía ser protegida y respetada, promoviendo una sociedad basada en la paz y en la justicia. No cometerás adulterio es el séptimo mandamiento, que protege la santidad del matrimonio y la fidelidad conyugal. Este mandamiento era crucial para el mantenimiento de la estructura familiar y la estabilidad social. En contraste con otras culturas, donde la infidelidad podía ser tolerada o incluso alentada, los hebreos eran llamados a valorar y proteger el vínculo matrimonial. El octavo mandamiento, no hurtarás, asegura el respeto por la propiedad ajena. En un contexto donde el robo podría causar desorden y desconfianza, este mandamiento promovía la justicia y la honestidad. Garantizaba que cada individuo tuviera sus bienes protegidos, contribuyendo a una sociedad más segura y justa. No dirás falso testimonio contra tu prójimo es el noveno mandamiento, que protege la integridad y la justicia en las relaciones sociales. La verdad era esencial para la justicia y la confianza en la comunidad.
Este mandamiento prohibía las mentiras y las calumnias, garantizando que la justicia prevaleciera y que las relaciones fueran basadas en la verdad. El 10º mandamiento, no codiciarás, aborda los deseos internos que pueden llevar a acciones pecaminosas. Prohíbe la envidia y el deseo de poseer lo que pertenece a otro. A diferencia de otras leyes que se enfocaban en acciones externas, este mandamiento destacaba la importancia de la pureza del corazón y de las intenciones. Enseñaba a los hebreos a estar contentos y a confiar en Dios para satisfacer sus necesidades. Comparando los 10 mandamientos con las leyes anteriores y prácticas culturales de la época, vemos una clara distinción en el enfoque de la justicia y de la moralidad. Por ejemplo, el Código de Hammurabi, una de las más antiguas colecciones de leyes, también incluía normas para la vida social, pero con un enfoque más retributivo y menos espiritual. El principio de ojo por ojo, diente por diente del Código de Hammurabi reflejaba una justicia retributiva, mientras que los 10 mandamientos enfatizaban la justicia restaurativa y la misericordia. Además, mientras las leyes de otras culturas frecuentemente reflejaban la jerarquía social y la protección de los poderosos, los 10 mandamientos establecían un estándar de igualdad y respeto por todos. Protegían a los más vulnerables, como viudas, huérfanos y extranjeros, promoviendo una sociedad basada en la compasión y en la justicia. La importancia de los 10 mandamientos en la formación de la identidad hebrea no puede ser subestimada. Proporcionaron una base moral y espiritual que unificó al pueblo de Israel y los distinguió de las naciones alrededor. Los mandamientos formaron el núcleo de la alianza entre Dios e Israel, definiendo el comportamiento esperado y estableciendo un estándar de vida que reflejaba la santidad y la justicia de Dios. Estos mandamientos también influyeron profundamente en la cultura hebrea, moldeando sus prácticas religiosas y sociales. La observancia del sábado, por ejemplo, se convirtió en una práctica central que reforzaba la identidad hebrea y su relación con Dios. La importancia de la santidad del matrimonio y de la honestidad en las relaciones interpersonales ayudó a crear una comunidad fuerte y cohesionada. Para los hebreos, los 10 mandamientos representaban una conexión directa con Dios, un recordatorio constante de su presencia y santidad. Eran más que palabras grabadas en piedra, eran un llamado a vivir de acuerdo con los preceptos divinos en todas las áreas de la vida. La observancia de estas leyes se convirtió en un acto de devoción y en un testimonio de la fidelidad de Israel a su Dios. Queridos hermanos y hermanas, llegamos al final de este video, donde exploramos el mundo de los hebreos antes de la entrega de los 10 mandamientos. Vimos cómo era la vida en Egipto, la influencia de las culturas antiguas y la preparación espiritual necesaria para recibir esas leyes divinas. Discutimos el contexto histórico, las prácticas religiosas y los desafíos enfrentados por los hebreos. Comprender el contexto antes de los 10 mandamientos nos ayuda a valorar aún más la profundidad y la importancia de estas leyes. No surgieron de la nada, fueron el culminar de una serie de eventos e interacciones que moldearon la identidad de los hebreos. Estos mandamientos formaron la base moral y espiritual que unificó al pueblo y definió sus prácticas por generaciones. Si te gustó este contenido y quieres seguir aprendiendo sobre temas bíblicos, suscríbete a nuestro canal. Activa la campanita para no perderte ningún video y comparte este contenido con tus amigos y familiares. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta el próximo video.